Hemos preparado una sesión poderosa y estratégica, diseñada para mostrarles cómo las nuevas capacidades de Oracle Database 26AI y Oracle Apex están marcando un antes y un después en la evolución de las bases de datos hacia Bases de experiencias datos hacia conversacionales inteligentes. Pues bueno, como es el espíritu de todas las mini lessons, vamos a salir de aquí con más conocimiento. Vamos a salir con la capacidad de implementar lo que vamos particularmente a ver aquí en operación, el IA empresarial como tal. Todos nosotros pues estamos interesados en que la IA hoy en día dé ese servicio pues que queremos, y en la práctica somos usuarios y por eso estamos acá, muy buenos usuarios, otros unos en más, otros en menos medida, pero en general no hay nadie que hoy en día no esté utilizando la IA, y ustedes ya pueden y están acá porque saben cómo ha cambiado cosas que antes hacían, qué sé yo, un viaje por ejemplo, coger y armar el viaje era muy complejo. Ahora con la IA cogen y lo arman rapidísimo. Bueno, ahora es eso mismo pues, pero llevado al orden empresarial. Y pues lo que vamos a ver es, digamos, el objetivo como tal es el siguiente, y de hecho está ligado a lo que es el resultado del último lanzamiento de Oracle, y es que es la Oracle 26 ahí, como vieron, pues salió un premise hace nadita, un mes y medio, 2 meses. Esto cambió justamente pues las reglas de juego. Antes estábamos, o sea, si pensábamos en IA, inevitablemente teníamos que pensar en la nube. No les estoy indicando que no piensen en la nube, pero el punto es que nos permite, para aquellos que también tienen su data center local, les permite eso que estaba disponible en la nube, ahora lo pueden hacer pues en efecto pues localmente. La frase, digamos, que creo que mejor expone esto es: vamos a mover la inteligencia hacia los datos. Antes estábamos obligados a mover la data hacia la inteligencia. Bueno, como es en el espíritu de todas las presentaciones, ya han visto que tiene una secuencia pues natural a través pues de primero empezar con la base conceptual. Primero tenemos que entender cuáles son las bases de la inteligencia artificial, ¿no? Primero quiero explicar por qué vamos a utilizar un despliegue de nube versus local, ¿no? En un ambiente local nosotros tenemos una completo control sobre nuestra seguridad de nuestra data. Muchas empresas tienen políticas o miedo de que pues si mandan información a la nube, pues ya la información quede protegida. Sé que Oracle actualmente tiene como fundamento número uno, y lo van a ver varias veces en toda la presentación, la seguridad sobre todo. Tu data siempre va a viajar completamente encriptada. Más claro, una vez llegue al servicio que tú estás utilizando, tú tienes que tener una confianza de que el servicio donde tú estás dando tu data va a manejar tu data de manera correcta. Este tema justamente de la seguridad que menciona Luis, justamente veíamos que es el elemento clave. Justamente como la seguridad no es una alternativa, la seguridad es algo absolutamente mandatorio en entornos corporativos. Todo lo que estamos acá justamente velamos por esa seguridad de la información, pero la respuesta es: tranquilos, todo lo que se hace es seguro, y de hecho no hay manera de que lo hagan inseguro. Nube versus local. En la práctica ustedes pueden montar un ambiente híbrido como el que tenemos en este momento, que es local cuando queremos, en la nube cuando queremos, e híbrido cuando queremos, ¿no? O sea, datos locales conectándonos con una nube híbrida. Todo está pues en los laboratorios que vamos a mostrar. Claro, un despliegue local. Cuando nosotros decimos local, no solo decimos su base enteramente local, sino el servicio de inteligencia enteramente local en su propia data center. Ya es posible, es open source, se puede hacer. Pero primero, pues en las bases de la inteligencia artificial, los modelos versus los motores. Cuando uno piensa, por ejemplo, en Internet conectándose con Gemini o ChatGPT, uno se está conectando contra un modelo que está hosteado en la nube, ¿no? Uno se conecta directamente al servicio, pero uno no trata con lo que es la parte del motor. Entonces, el modelo es realmente el cerebro, la inteligencia y los algoritmos a lo cual uno se conecta con lo que uno chatea. Como dije, hay open source, hay versiones como por ejemplo Kiwen, que es el que yo estoy utilizando, Llama, Mistral y muchísimos más. El ambiente, de hecho, que montamos, Luis, es un ambiente completamente local, es un ambiente completamente montado con software open source más la base de datos pues como tal, ¿no? Los modelos hay como descargarlos y hostearlos en tu propio ambiente, pero para poder hacer esto obviamente vamos a necesitar dónde correr esta inteligencia artificial. Esto no corre simplemente sobre una máquina Windows o Linux, no. Uno necesita realmente el motor, lo que yo denomino como el hardware de la inteligencia artificial, que muchas veces en internet no van a encontrar como motores de inferencias, ¿no? Hay open source.
ya hay cómo hacerlo localmente. Por ejemplo, en el ambiente que hemos preparado, que voy a mostrar más adelante cómo está todo configurado, hemos utilizado Llama, que es excelente para pruebas locales y entornos de desarrollo, donde en pocos minutos puedes tener un agente de inteligencia artificial corriendo en tu propia máquina. De ahí, obviamente, para una configuración mucho más avanzada, donde, por ejemplo, hay mucha más alta concurrencia, por ejemplo, entre muchos usuarios conectados a la vez, ahí donde yo, por ejemplo, ya he recomendado utilizar motores mucho más personalizados, como por ejemplo BLLM y LocalAI. La base de datos Oracle técnicamente se ha convertido en un motor de inteligencia artificial, porque uno puede hostear cierta cantidad de modelos internamente dentro de la base de datos Oracle sin necesitar tener otro motor hosteado en otra base. Pero esto tiene un gran, entre comillas, porque solo permite modelos ONNX y para vectorizado. Ya voy a tratar vectorizado en las siguientes láminas. Hagan la analogía con esto. El hardware es el servidor de aplicaciones, ¿ok? Él en sí mismo lo que es un motor para correr cualquier cosa, ¿ok? Y el modelo es la aplicación. En este caso, pues es el modelo que está entrenado previamente para hablar múltiples idiomas, previamente para, bueno, todo lo que sea. Entonces, es básicamente eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se necesita en la arquitectura? O sea, por supuesto, el servidor de base de datos, que sea 26AI, que es justamente el motor que tiene lo que vamos a ver pues en esta sesión. Y en paralelo, tener un servidor de IA en la cual se montan estas dos cosas. El servidor de aplicación, que es el motor de inferencia, es decir, o Llama o el BLLM, etcétera, y el o los modelos, ¿no? Porque aquí, al igual que en un servidor de aplicaciones se montan múltiples aplicaciones, lo mismo pasa acá. Puede tener N modelos, los que sean, que sirvan pues para el propósito específico. Esos modelos justamente, todas las semanas salen modelos entrenados, digamos, modernizados ya pues para usos específicos. Otro concepto clave que necesitamos hacer, que la gente posiblemente ha escuchado, pero no entiende, es los parámetros. Por ejemplo, el parámetro y requisitos de hardware. Uno va a encontrar, por ejemplo, si uno busca unos modelos, porque cada empresa va a tener un requerimiento diferente de un tipo de modelo preentrenado, ¿no? A veces hay compañías, por ejemplo, de software, otros de recursos humanos, parte médica. Hay diferentes modelos entrenados para diferentes cosas. Pero después, cuando busques estos modelos, te vas a dar cuenta que a veces puedes encontrar el mismo modelo en diferentes versiones, diferentes cantidades de parámetros. El parámetro realmente es la cantidad de conocimiento o la capacidad cognitiva que va a tener este modelo. Obviamente, entre más parámetros, más pesado se va a volver y más requisito el hardware. Pero hay modelos, no necesariamente tú necesitas el último modelo de 400 billones de parámetros, que es pesadísimo. Ya se necesitaría unos servidores completos para poder hostearlo. No se necesitan. Por ejemplo, toda la demostración que yo voy a hacer en este momento, yo estoy utilizando Qwen 3.5 de solo 9 billones de parámetros. Otra cosa que van a notar es que algunos modelos y algunos motores tienen diferentes capacidades de contexto. ¿Qué es el contexto? La capacidad de entrada y salida de data que la inteligencia artificial puede entender. Entonces, actualmente existen, por ejemplo, modelos que reciben solo 4000 tokens. El contexto está denominado en tokens. ¿Qué son tokens? Los tokens, cuando uno convierte de idioma natural, como nosotros hablamos, español, inglés o algún otro idioma, en código máquina para que la inteligencia artificial pueda entender, él tiene que transformar nuestras palabras en el idioma de la IA, ¿no? En este caso, se transforman alrededor de 3 y 5 caracteres en un token. Pues ahí uno, cuando va a buscar la necesidad de un modelo, pues siempre asegúrate de que lo que tú le quieras pasar a la inteligencia artificial entre en el contexto de tu IA. Actualmente, por ejemplo, existen ya modelos que pueden tener más de 1 billón de tokens. Tanto open source como, por ejemplo, Gemini. Gemini es reconocido actualmente por ser el primero en tener más de 1 billón de tokens. Esto equivale a más de 50.000 líneas de código de 80 caracteres cada línea. Es muchísima información. Pero claro, si tú le pasas toda esta información, se va a demorar en procesarla y responder. ¿Cómo llevar realmente esta herramienta poderosísima de la inteligencia artificial hacia tu propia data? Primero voy a hablar sobre las funcionalidades de cómo Oracle actualmente tiene las funciones de la inteligencia artificial. Actualmente existen dos maneras de interactuar con la inteligencia artificial dentro de la base de datos Oracle. Como un asistente virtual, donde él te va a ayudar a consultas y análisis de datos, o para lo que es la parte de Vector Search, donde él te va a ayudar a hacer búsquedas semánticas sobre objetos. Obviamente voy a explicar ambos en más detalle. El modo asistente es cuando uno quiere que la inteligencia artificial te ayude a escribir o analizar data. En este caso hay cinco modos de asistente, de los cuales 3 son en las consultas SQL, por ejemplo. Está Run SQL, Show SQL y Explain SQL. Los nombres son bastante descriptivos. Run SQL
tú necesitas que la IA te ayude a, por ejemplo, crear una sentencia SQL. Entonces uno le dice, select AI una SQL, le pones escribe de manera natural lo que una pregunta y la inteligencia artificial te va a ayudar a generar la consulta que uno requiere en SQL. Si uno hace la consulta SQL, pero sabes que no estás muy seguro de qué es lo que realmente corrió por detrás, porque una SQL solo te va a dar la respuesta de inmediato. Pues uno le da el show SQL, donde ahí te va a mostrar qué consulta generó la inteligencia artificial, pero no la va a ejecutar aún. Entonces, esto sirve perfecto para, por ejemplo, auditorías. Explain SQL, por ejemplo, para cuando uno quiere, ok, tengo una sentencia SQL, ya vi qué es lo que hace, pero no le entiendo. La inteligencia artificial está utilizando columnas o tal vez funciones que yo no había visto antes. ¿Qué es lo que está haciendo en esta sentencia SQL? Entonces, ahí uno corre Explain SQL. Estos son los 3 métodos para sentencias SQL. Pero hasta ahora, generar sentencias SQL no es algo novedoso hoy en día. Las siguientes 2 partes donde realmente cambia un poco el paradigma. Primero, tienes el último que está en este momento, que es iChat. El Select iChat es donde uno puede interactuar con un agente como lo que nosotros conocemos en Internet de Gemini o ChatGPT, que le hacemos preguntas y respuestas, sin tratar con nuestra data, simplemente como un agente general que nos puede ayudar, por ejemplo, para explicaciones de funciones o algunas cosas más generales, pues está el chat. Pero el que realmente cambia todo es el Select AI Array, donde uno le va a poder pedir que la inteligencia artificial no solo te genere estas sentencias SQL, sino que te explique completamente un análisis completo de tu data y te resuma de regreso. Esto es muy poderoso. Digamos, ahí estamos viendo solamente Select, pero señores, esta es la base del cambio literal de paradigma, del porte de cuando no existían las bases de datos y se programaba en COBOL y de repente salió un motor de base de datos Oracle y ahora yo no escribía todo lo que se escribía en COBOL y ahora resulta que modelamos en la base de datos y bueno, en fin, todo lo que ya hoy en día todos, en efecto, no hay quien no tenga base de datos porque la diferencia es tan abrumadora que no hay manera de decir, no sabe que yo voy a regresar a COBOL, ni loco, nadie haría eso. El otro método que Oracle utiliza en inteligencia artificial es para justamente la búsqueda semántica o vector search. ¿De qué sirve la vector search? Hasta ahora nosotros conocemos justamente que la base de datos antes uno solo podía hacer consultas sobre data como nosotros conocemos relacionada o organizada que tú ya tienes lista. Pero por ejemplo, ¿qué pasa si tienes objetos una base de datos de PDFs que no tienes sacada la información a tus tablas? Antes uno tocaría a mano extraer la data, analizarla, de pronto pedirle a la gente que a mano revise y eso no era eficiente. Ahora es posible que la base de datos convierta estos objetos en representaciones matemáticas o vectores en el cual uno ya puede consultar al respecto. Uno no te sirve solo vectorizar el objeto completo, el PDF entero. De nada te sirve, ¿sabes qué? Que la IA te dice, sí, tu respuesta está en este archivo de 100 hojas. No, nadie quiere leer eso. Claro, Ahora, sí. entonces, O sea, uno quiere que le diga, oiga, la página y tal párrafo, o sea, es lo que uno quiere, ¿no? Sí, exactamente. O que te dé la respuesta de uno. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Al menos lo que uno tiene que hacer. Fragmentar. Vamos a fragmentar mis objetos. Entonces, uno separa por ejemplo, mi documento de 100 hojas en párrafos, por ejemplo. Y cada párrafo lo vectorizamos. Ahora tenemos una representación matemática de cada párrafo de todo el documento. Y cuando uno esto lo almacenamos, después, cuando uno le quiere hacer una pregunta, por ejemplo, sobre, oye, necesito que me digas cuál es el valor de tal factura. Él se va a encargar de vectorizar tu pregunta. Es algo que la gente no entiende. Para búsqueda semántica, tú vectorizas tu pregunta y ahora tengo 2 vectores matemáticos que puedes simplemente comparar. Es sencillo comparar vectores matemáticos y la base de datos lo puede hacer muy eficientemente. Tenemos entonces ya los bloques exactos que antes no era buscable. Antes uno no podía buscar sobre PDF. Ahora se puede. Buscamos sobre este PDF y utilizamos estos bloques y con ayuda de la inteligencia artificial te lo puede resumir de regreso. Entonces ahora podemos buscar realmente búsquedas por significado, búsquedas semánticas en objetos no organizados que antes pues, simplemente era ineficiente buscar. Este ambiente nosotros lo tenemos completamente on-premise, donde tenemos nuestra base de datos primaria de Oracle 26. No está conectada a Internet, en lo absoluto. Pero la base se puede conectar contra el servidor proxy que yo configuré y este servidor proxy se puede encargar de conectar contra cualquier modelo de inteligencia artificial. En este caso yo lo tengo con un servidor de aplicaciones de Olama, básicamente, donde tengo mi modelo Kiwi 3.5. O, si yo lo necesito, también puedo contar contra nube, de tal manera que tengo mi ambiente productivo completamente separado de Internet, seguro bajo mis políticas, y en caso de necesitar ayuda
alguno de los asistentes de inteligencia artificial, pues me puedo conectar a través del proxy. O sea, eso da seguridad completa, ¿no? O sea, justamente que es lo que Por se supuesto. necesita, y además es obligatorio, ¿no? O sea, la manera como se implementa es justo pues de esa manera, ¿no? Donde el proxy les sirve pues en efecto pues para salir hacia la IA pues que ustedes por ejemplo necesitan. De esa manera su data center no es que ahora la base de datos la van a conectar contra la nube, no, o sea, está justamente este elemento pues donde a través del mismo. Y si está conectado localmente, aquí tenemos un ambiente que tiene las dos cosas, entonces justamente ya está el proxy en realidad ruteando tanto para el uno como para el otro. Primero, una información extra para toda la gente que quiera experimentar con esto. Oracle 26 ahí no viene por defecto, al menos la versión in-premise, no viene por defecto instalado los paquetes para interactuar con la inteligencia artificial. Más, viene incluido en el Oracle Home, solo hay que instalarlo. Entonces, ahí solo, no lo voy a ejecutar, pero pues ya lo tengo. Pero lo voy a mostrar, estoy mostrando justamente en pantalla para que cuando vean las grabaciones o ahorita si quieren tomar un screenshot, cómo uno crea el usuario que controla este agente y cómo instalar las paqueterías necesarias. Por si acaso, yo quería comentar de que Oracle con temas administrativos ha llamado este paquete DBMS Cloud como la nube, pero no es que se está conectando contra la nube, solo es el nombre del paquete. Obviamente pues uno tiene que darle al usuario que tiene acceso a estos paquetes acceso a que uno se conecte. Como le dije, seguridad sobre uno, prioridad número uno. Si al menos que uno le dé acceso explícito a ciertas cosas, la base de datos no te va a permitir ser inseguro. No te va a permitir conectarte con nadie a menos que tú explícitamente se lo digas. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo le estoy dando a mi servicio de Cloud Service acceso a mi servidor proxy que está hosteado en mi 192.168.16.1. Ese es mi servidor proxy. Configuración de seguridad de conexión base. Oracle te va a obligar siempre a ser seguro. Si tú le dices un link es HTTP, él se va a negar a conectar, no importa qué hagas. ¿Ya? Siempre O sea, va en el a ir anterior, en el anterior dice HTTP, entonces daría error, o cómo así, porque ahí dice en HTTP. este no. Es el requisito, es HTTP. Oracle internamente utiliza HTTPS. Oracle siempre va a ser seguro, te va a obligar a encriptar tus conexiones. Incluso dentro de tu propio data center, tus conexiones van a ir 100% encriptadas por HTTPS. Pero para la gente que conozca sobre HTTPS y para los que no conozcan tampoco, también, para HTTPS uno tiene que tener certificado de seguridad. Entonces, aquí viene la siguiente parte. ¿Cómo uno configura esto? Entonces, si tú estás utilizando, por ejemplo, una inteligencia artificial en la nube, por ejemplo, Gemini directamente, que en caso de que uno conecta directamente la base contra Gemini, uno que tendría que hacer, ir a la página de Gemini, que ahora Google lo tiene, descargar el certificado de seguridad de la página de Gemini, de Generative AI, agregar este certificado a tu base de datos Oracle. En este caso, pues como yo estoy utilizando un proxy, justamente yo necesito que este proxy sea confiable a mi base de datos. Entonces acá, por ejemplo, estoy utilizando este comando OpenSSL para crear un certificado local firmado localmente, que no hace falta pagar por él, enteramente local, y le estoy agregando como certificado válido en el wallet de la base de datos con el comando orapki wallet-add. ¿Ya? Con esto, la base de datos sabe que a quien se está conectando es seguro. Yo le estoy dando autorización para conectarse contra esta IP. Caso contrario, ninguna conexión va a salir de tu base de datos. Como digo, seguridad sobre todo. Ahora, certificados y credenciales ahorita. La parte de credenciales. Mucha gente ha escuchado al momento de conectarse con cualquier cosa en internet, casi siempre es cobrado. ¿Y cómo es cobrado? A través de una llave API. Estas llaves API van a quedar 100% encriptadas dentro de la base de datos y una vez creada, absolutamente nadie va a tener acceso a estas llaves encriptadas. Entonces, uno puede crear las credenciales con un usuario y simplemente proveerle la credencial ya creada a diferentes usuarios, de tal manera que puedan utilizar el servicio, pero no pueden hacerlo fuera de su base de datos. En este caso, por ejemplo, estoy mostrando cómo uno crearía con el paquete de MS Cloud Create Credentials. Tanto si uno quiere, por ejemplo, utilizar una IA local, que en este caso mi servidor Olama no tiene una llave API, entonces solo crea una credencial vacía. Como, por ejemplo, si uno se conecta, por ejemplo, contra Gemini con una llave API, o si uno utiliza, por ejemplo, los servicios directamente de Oracle Cloud. Entonces ahí está como uno crearía la credencial. Si uno no crea la credencial desde antes, Oracle no te va a dejar hacer absolutamente nada. Como digo, seguridad sobre todo. La credencial tiene que estar creada y encriptada antes de que Oracle la pueda utilizar. Ahora sí viene la parte que todos estamos esperando, la demostración.
La demo número 1 es justamente sobre cómo configurar la inteligencia artificial, cómo me conecto, dónde digo justamente el acceso a mis tablas, dónde defino cómo es que utilizo y dónde voy a explicar ahorita, por ejemplo, el primer uso de la inteligencia artificial que yo expliqué, que es justamente del modo asistido. Digamos, esta parte es para los desarrolladores, ¿no? Posiblemente haya gente que le interesa esta parte en código directo y hay gente que le interesa solo la conclusión al final. De igual manera, pues vamos a mostrar cómo hacer ambos, ¿no? Primero uno tiene que crear el patrón de conexión, cómo te conecta y qué atributos le voy a dar a esta conexión. Esto se denomina en Oracle lo que es el perfil. Entonces no estoy utilizando lo que es el de BBC Cloud AI, Create Profile, ¿ya? Donde aquí es donde le defino todo las conexiones, ¿ya? Entonces, la primera parte que yo le estoy dando es ahorita lo que es el proveedor y los parámetros del modelo directamente, ¿ya? Aún no estoy dando acceso a mi base de datos. Pero, ¿qué le estoy definiendo? Primero el proveedor, que en este caso van a ver la gente que dice OpenAI. No me estoy refiriendo a que me estoy conectando contra la nube de OpenAI, sino que OpenAI sigue siendo una librería que uno utiliza para conectarse contra tu base de datos, contra tu modelo de inteligencia artificial. En este caso, si uno descarga, por ejemplo, la mayoría de modelos en este momento que uno puede descargar open source en internet, la mayoría utiliza la paquetería de OpenAI. Entonces uno, pues cuando uno le define que Oracle, que voy a utilizar la paquetería, el API de OpenAI para comunicarse contra mi inteligencia artificial. Es como el protocolo de comunicación, ¿cierto? Sí. Efectivamente, gracias. Esa es la palabra que te buscando. Es el protocolo de comunicación con el cual tú unes tu base de datos, sabes qué comandos mandarle a tu inteligencia artificial para que te responda bien, ¿no? La segunda parte justamente es dónde está hosteada, en este caso, mi inteligencia artificial. Como se dan cuenta, esto es una IA, esta es una URL local. Yo no estoy yendo contra la nube. Yo estoy, por ejemplo, poniendo 9.2, 1.18, 16.1. En este caso, pues como tengo mi servidor proxy en la mitad, él sabe que si yo le digo, por ejemplo, acá le paso Llama con parte de URL, es que yo quiero que toda comunicación sea únicamente contra mi servidor local de Llama. Uno le da, por ejemplo, a la credencial, como le dije, te va a obligar a crearla antes de crear este perfil, si no, no te va a dejar conectarte. Y de ahí, obviamente, pues la configuración de los modelos. Justamente como mencionamos antes, uno puede tener más de un modelo hosteado localmente, tantos modelos como tu hardware te dé para hostear. En este caso, por ejemplo, yo tengo dos modelos hosteados. Un modelo para chatear y un modelo para vectorizar. Obviamente la vectorización va un poco más adelante, pero aún así pues lo estoy mostrando cómo se pone. Tengo mi modelo Kiwen 3.5 de 9 billones de parámetros como modelo para chatear y mi Kiwen 3 Embedding como de 8 billones de parámetros para vectorizar, ¿ya? ¿Este modelo es entrenado para qué? En este caso, pues, como dimensioné, cada modelo está entrenado para diferentes cosas. En este caso, Kiwen 3.5 es un modelo en este momento universal, entrenado para muchas cosas, ¿ya? Generalista. Sí, generalista, exactamente. Como obviamente cada empresa va a tener requisitos diferentes sobre qué necesita dentro del modelo, preferí utilizar más bien en este caso un modelo generalista y simplemente dejar que cuando la gente haga sus laboratorios, pues utilizan el modelo que consigan y quieran utilizar, ¿ya? Yeah. Ahora, en la siguiente parte es lo que he estado viendo que la gente está preocupada. ¿Cómo sabe de mi modelo sobre mis objetos? Porque yo le estoy diciendo explícitamente qué son mis objetos, ¿ya? Acá está justamente la parte de un Object List, Enforce Object List y mi Object List, donde yo le estoy diciendo, por ejemplo, a qué tablas y qué objetos va a tener acceso mi inteligencia artificial. Oracle se va a encargar internamente de compilar estos objetos, no la data, sino simplemente la descripción de estos objetos, columnas, tablas, relaciones, etc. Y pasárselas a la inteligencia artificial dentro de mi pregunta que yo le haga. De tal manera que la inteligencia artificial va a poder responderme. O sea, no hay que entrenar el modelo para tu data, para poder usar inteligencia artificial. Claro, obviamente si tú entrenas tu propio modelo te puedes dejar posiblemente respuestas mucho más exactas sin tener que darle estos objetos, pero como se da cuenta, no hace falta. En este caso yo estoy utilizando un modelo completamente gratis que no sabe absolutamente nada sobre mi base de datos. Entiéndase, no hay que entrenarla. Es que de eso se trata justamente cuando ustedes colocan un modelo y por eso se acelera todo. Es que ustedes colocan modelos entrenados que haya un montón. No necesitan ponerse a entrenar, lo que necesitan es que la inteligencia que ya está entrenada la conecten contra su data, ¿ok? Y lo que sí hay es modelos preentrenados para diferentes tipos, digamos, de industrias, para diferentes tipos, y hay miles, literalmente, pues, de opciones. Es cuestión de buscar cuál es la que más se ajusta y probar. Esto necesita
necesariamente pasar por una fase que al final de la sesión la vemos, pues, de cómo se monta esto, pues, y por supuesto hay servicios para ayudarles también en tomar como tal, pues, esa, en efecto, mejor decisión correspondiente. El punto es, y importantísimo, no es que nos ponemos a entrenar, por eso es que esto todo se acelera, ¿no? A ver, solo para terminar esta parte de unos parámetros que le podemos configurar, justamente está el acceso a diferentes cosas de mis tablas, ¿no? Si uno quiere, por ejemplo, permitir que esta IA sea usada para chatear, de chatear general, pues uno le habilita la conversación, ¿no? Si uno quiere que la IA ceda tus comentarios de tus tablas, le puede dar que sí. A los constraints de las tablas, le puede dar que sí. O a las notaciones de tus objetos, también le puede dar que sí. Toda esta información, cuando uno le dice sí, es Oracle quien se va a encargar de pasarle esta data a tu modelo para que tu modelo pueda responderte cosas exactas, ¿ya? Entonces, aquí es donde uno configura todo el acceso a las diferentes cosas. En la siguiente parte también van a notar lo que es el Max Token. Como yo dije, diferentes modelos van a tener diferente capacidad de contexto, ¿ya? Y también va a depender del motor. En este caso yo tengo en el modelo que yo le configuré, yo le configuré exactamente con los 262.000 tokens, lo cual es bastante, pero tampoco es infinito. Entonces ahí es donde justamente pues tampoco me puedo pasar y decir, sabes que tenga toda la base de datos, analízamela. Siempre respetando el límite de lo que tu modelo y tu motor tienen para analizar. La temperatura, por si acaso, es la imaginación de la inteligencia artificial, de que cuánto puede variar la inteligencia artificial. En este caso, obviamente, en un ambiente administrativo de la base de datos, no queremos que tenga absolutamente mención en nada. Entonces uno pues, le puede configurar 0, que no imagine nada. Extra Token es administrativo de cómo termina la sentencia SQL. En este caso, pues Oracle siempre utiliza el .com. También voy a mostrar, por ejemplo, para las personas que preguntan cómo me conecto, por ejemplo, contra Gemini. Es exactamente lo mismo, fue lo que con parámetros de Gemini, en este caso mi proxy. En este caso, por ejemplo, yo le estoy dando básicamente copiarlo de arriba y mira lo que cambia. Lo único que cambia es justamente el proveedor. En este caso voy a utilizar los parámetros de OpenAI, estoy utilizando los parámetros de Google directamente. Y miren contra qué me estoy conectando. Yo me estoy conectando, me sigo conectando contra mi proxy 16.1. Pero en vez de pasarle el URL de Olama, le estoy pasando el URL de Gemini. Y es mi proxy quien se va a encargar de comunicarse y encontrarme Gemini. Obviamente le paso las credenciales que yo precreé antes, por seguridad obviamente no se les puedo mostrar eso. En los modelos correspondientes para chatear y para vectorizar. ¿Cómo uno utiliza estos modelos? Una vez tú creas los perfiles, no quedan activos por defecto. A ti te toca crearlos. A ti te toca activarlos, perdón. Entonces en este caso, por ejemplo, uno utiliza de MMC Cloud AI Set Profile para activar la inteligencia artificial. Es decir, que en esta sesión yo quiero utilizar este modelo. Uno podría dejarlo por defecto o ponerlo y cambiar por el set profile, justamente cambiarlo. Y por ejemplo, vamos a chatear contra la inteligencia artificial. En cualquier idioma, por ejemplo en español o inglés. Oye, ¿estás ahí? En segundos me va a responder, oye, mira, aquí estoy. Y esto es enteramente local. Entonces, como mencioné en el modo de asistente, el primer modo que yo expliqué fue justamente generar sentencias. Entonces, por ejemplo, ahorita voy a correr lo que es un Run SQL, Show SQL y Explain SQL. Con la pregunta, muéstrame todos los trabajadores contratados en el 2013. Como se cuenta, yo no le estoy diciendo que ni qué tabla ni nada, porque todo ya fue creado antes en el perfil. Un SQL, pum, me da la respuesta de inmediato. Pero me pregunto, ¿cómo hiciste para llegar a esta información? Le puedo preguntar a la IA qué sentencia ejecutó. Ahí, por ejemplo, pues me muestra la sentencia SQL. Hizo de la tabla de Share Employees y extrajo el año. Pero ¿sabes qué? Quiero que me explique mejor, porque no entiendo mi sentencia SQL. No entiendo cómo es que la IA llegó a esta respuesta. Pues le puedo preguntar Explain SQL para que lo muestre. Él me va a mostrar, por ejemplo, la sentencia SQL y las explicaciones de qué hizo, qué columnas utilizó, por qué utilizó tales columnas, obviamente qué funciones utilizó. En este caso utilizó extract el año para sacar el año, porque le pregunté sobre el año, y qué resultados. Y en este caso, por ejemplo, algo adicional que quiero mostrar acá. Él añadió a la consulta un order by. Yo no le pregunté que me organizara, pero es útil cuando uno lee la lista de tus empleados. Por ejemplo, le estoy preguntando justamente de un año, que estén organizados en la fecha de contratación. La IA fue suficientemente inteligente para ayudarme y ponerme esto, algo que me está ayudando. Obviamente, por ejemplo, justamente la parte de Show SQL te va a mostrar si es que él está ejecutando algo que de pronto, ¿sabes qué? No me sirve en este momento que me organices por contratación. Le puedes decir en la pregunta, no me lo organices, y él no te va a mostrar este order. Justamente entonces para tantas traducciones, generarlas, ver y es que me explique. Por ahí he visto, de hecho, preguntas de que, oiga, que la optimización y demás. Bueno, miren, o sea, esta sección es particularmente
el cambio para los desarrolladores. Luego vemos el cambio para los usuarios, de lo que ustedes hacen como desarrolladores, cómo transferir también para que la IA ya pueda ser en manos del usuario final como tal. Pero esto, ojo, los desarrolladores atentos, pues, porque esto cambia todas las reglas del juego. Lo que está haciendo Luis, que está presentando, no ha puesto un front ni un where ni nada, simplemente select AI y le dijo qué quiere. Y ya él construyó el SQL y el uno corrió, el otro mostró el SQL y el otro incluso lo explicó, ¿no? En la parte de afinamiento, pero hay una pregunta de, oiga, ¿se sirve para afinar? Sí, o sea, te muestra justamente pues el plan de ejecución, etcétera, o sea, y puedes decirle luego en ella ahí mismo, oye, afíname esta sentencia SQL, en fin, o sea, es otro nivel, como les digo, es otro paradigma, es otro nivel de los ambientes de desarrollo. Ya no estamos haciendo SQL puro, sino es Select AI y le pedimos a la base de datos que sea él el que construya la consulta por nosotros. Falta un método, ya chateé con la IA, le ayudé que me necesite SQL, pero también hay un método, otro método más, el de análisis de data que mencioné ayer, donde realmente van a ver la diferencia del uso de la inteligencia artificial. Ahí te le voy a preguntar una pregunta un poco más compleja. Basado en mi patrón de contratación, ¿debería seguir contratando este año? Y miren lo que me respondió. Claro, completamente analítico. Esto es para los usuarios finales, ¿no? Entonces están los 3 primeros, es para los desarrolladores. En cambio, esto es, miren esa consulta. Ahí ya esto es para el usuario final. Nos está mostrando en ambiente de desarrollo, pero en la práctica lo interesante del tema es que ustedes tienen esa capacidad de que sea el usuario final el que ponga allí pues el hablar con los datos, ¿no? El usuario final es el que va a decir qué quiere hacer y claro, y pueden mezclar su data con conocimiento general, ¿no? ¿Sí? Entonces, oye, según la receta de los pancakes, yo vendo los productos que sirven para hacer pancakes, tal cual, o sea, están mezclando información de cosas generales con cosas de la base de datos y tienen la capacidad analítica, pues, para resolver cosas como esa, ¿no? Lo que me respondió fue lo siguiente. El número de contrataciones varía cada año, con años de mayor actividad como el 2015 y 2016 y otros con menos contratación. Para decidir si continuar contratando, es mejor evaluar las necesidades actuales de la empresa en lugar de seguir un patrón histórico. Él fue capaz de ir a mi tabla, obtener la data, analizarla de que sí, usted contrató más en diferentes años, pero personalmente me parece de que en vez de seguir un patrón histórico, evalúa, pregúntale a tu empresa, necesitamos contratar este año. No tiene a nadie le interesa sobre el pasado, en este caso en contratación, sino estoy preguntándole sobre el futuro si es mejor hacerlo o no. Ahí me está respondiendo una respuesta completamente válida, una respuesta inteligente, analítica, algo que realmente es importante llegar a esta conclusión. La IA fue capaz de hacer esto en segundos y llegar a una conclusión mucho más analítica. Que tengan esa capacidad de poder lanzar preguntas analíticas sobre las cosas es otra categoría de servicios que ustedes van a brindar, sin duda. Ahora, con esto termina la demo número 1. Son 3 demos en total, por si acaso. La demo número 2 justamente son los enfoques de la vectorización. Como mencioné, como voy a mencionar ahorita más bien dicho, existen 2 métodos para vectorizar, en este caso dentro de la base de datos. Con un método automático donde Oracle provee la base de datos, me refiero, provee un servicio que se llama DBMS Cloud AI Create Vector Index, acá lo tengo anotado, donde él se va a encargar como un black box en leer tu data, separarla en chunks, como mencioné, para tus objetos que son muy grandes, separarlos en chunks, vectorizar cada bloque, y después cuando uno quiera hacer una pregunta al respecto, él se va a encargar completamente de vectorizar tu pregunta, comparar y devolverte el resultado. Esto es para objetos actualmente que están en un directorio en un sistema operativo o en este caso un Object Storage en la nube, por ejemplo. Una pregunta, Luisa, al respecto. ¿Tengo que vectorizar toda la base de datos? Por ejemplo, para las anteriores consultas, ¿se había vectorizado? No. Ese es un malentendido de la gente que cree que va a tener que duplicar su base de datos, voy a vectorizar todo. No, para nada. Como se dan cuenta, la base de datos es capaz, y Oracle y la inteligencia artificial es capaz de extraer la data de información de su data que ya tiene. Si ya tiene usted data organizada en sus tablas, puede simplemente usarla, no hace falta vectorizarlo. La vectorización es para objetos no organizados que obviamente antes pues uno no podía hacer consultas. Esto es para búsquedas semánticas sobre objetos que antes no se podía hacer. También existe un método manual donde tú manualmente tienes dentro de la base de datos por ejemplo una columna de imágenes o PDFs que necesitas vectorizar porque esos son objetos que no puedes antes consultar. Ahí manualmente tú tendrías que justamente
poner triggers, conectarte contra tu inteligencia artificial. Obviamente Oracle tiene todo esto documentado, todas las funciones que uno necesitaría para hacer todo esto. Todo esto requiere obviamente creaciones de tablas, triggers, consultas, funciones, procedimientos para conectarte, vectorizar, organizar y después buscar estos vectores y obtener el resultado. Esto podría ser una menedejo por su propia cuenta. O sea, cuando yo hice el laboratorio del método manual, sí tardé varias horas en llegar a una conclusión muy buena de mi propia base de datos. Pero en este caso, pues, por temas de tiempo, no podemos presentar el método manual. O sea, el método manual o sea, sin duda, eso es extender, digamos, todas estas características de RAG de IA, extenderlas pues, a todo tipo de datos, ¿no? A imágenes, a videos, etcétera. Pues ciertamente, con lo que está actualmente la base de datos está ligado a lo que es la parte pues, de texto, o sea, en su extenso modo, por eso hablamos de PDF y todo lo que tenga texto, pues en efecto puede ser en efecto usado para, con lo que vamos pues, a mostrar. Pero también está el método manual para aquellos elementos, para aquellos tipos de datos que igual sí hay guías, porque hay guías hoy en día para todo, pues en efecto. Sí se puede en efecto pues, encadenar a la base de datos para que pueda resolver consultas inteligentes pues, alrededor del tema. Miren nomás que hasta ahora lo que vimos ya de por sí cambia todo y ni siquiera habíamos llegado a este punto de la vectorización. Con esto de la vectorización es integrar además datos no estructurados a la ecuación, donde todo entonces la base de datos es capaz de poder integrar elementos de información no estructurada con la información ya estructurada. Entonces es fabuloso, pues imagínense poder mezclar ambos mundos, ¿sí? O sea, lo que es el no SQL que se llaman, pues acá ya todo está mezclado, o sea, una sola base de datos que tiene esa capacidad de responder a información transaccional, de encadenarla con documentos, de encadenarla con información de soporte de negocio, con información de decisiones, todo. El motor es capaz de darle respuestas analíticas que integren todo el escenario de datos digamos que hay en el universo de datos que ustedes manejan, e incluyendo la inteligencia, los datos que la misma inteligencia artificial tiene, ¿no? Por ejemplo, o sea, regreso al ejemplo simple pues, de la fórmula para hacer pancakes, pues seguro que no lo tienen ustedes en su aplicativo, pero la inteligencia artificial sí. Sí, y ustedes pueden integrar todo pues allí pues para hacer consultas analíticas. Justo ahorita lo que quiero es demostrarle el poder de la vectorización, entonces solo voy a mostrar lo que es el método automático, el cual aún así va a demostrar justamente lo que significa vectorizar objetos, ¿no? Primero, para el método manual, para la gente que tenga interés del método manual, voy a mostrar rápidamente cómo, por ejemplo, podríamos añadir una guía de solo vectorizado dentro de la base de datos Oracle. Como mencioné, Oracle técnicamente ya se convirtió en un motor de inteligencia artificial porque podemos hostear cierta cantidad de ellas. Entonces, en este caso, por ejemplo, solo voy a mostrar realmente muy brevemente cómo uno podría añadir este modelo directamente a la base de datos Oracle sin tener un modelo aplicativo. Más claro, al hacer esto gastas un poco de recursos dentro de la base de datos. Y si ya tienes en tu propio servidor de aplicaciones al lado de tu base de datos, de tu servidor de base de datos, pues para eso más bien utilizar el otro servidor, ¿no? Pero, pues ahorita solo voy a mostrar brevemente, darle los permisos del mining model al usuario que va a utilizarlo, descargar obviamente el modelo, en este caso Oracle provee y recomienda utilizar el All-Mini LM, que hay varias versiones, pero cualquier modelo ONNX que te permita vectorizado puede ser usado dentro de la base de datos. Uno crea directorio y utilizamos el procedimiento BDM Vector, load ONNX model para cargar el modelo dentro de la base de datos Oracle. De esa manera, pues tú ya tienes acceso a una vectorización internamente dentro de la base de datos Oracle. En este caso, esto es más como para el método manual. En caso de que uno quiera, pues, vectorizar a mano cada columna, se puede, pero solo lo estoy mostrando para el conocimiento general. Ahora sí vamos a ver lo que es el método automático que mencioné, donde uno tiene que dar los permisos del pipeline, que es lo que utiliza Oracle para leer los archivos, y crear el perfil de conexión. Como mencioné en la primera parte, en la demo número 1, uno configura el perfil de conexión donde uno le dice, por ejemplo, cuál es la IA, qué patrón conexión utiliza, qué librería, dónde está hosteada, los diferentes modelos. Pero miren la diferencia de lo que yo hice antes. Antes, para simplemente chatear con mi información, mis objetos ya organizados, uno le daba la información de mis tablas. En este caso yo no le estoy dando información de tabla. Yo le estoy definiendo lo que es un vector index name, un vector index, donde el Oracle se va a encargar de administrar toda esta información. Ya en este caso yo voy a decir que para cualquier consulta que yo le haga a esta inteligencia artificial, no sea contra mis tablas, sea contra mi vector, mis vectores que Oracle se va a encargar de organizar. ¿Ya? Como le digo, esto es un black box que Oracle básicamente proveyó para acelerar el proceso. Ahorita rápidamente también voy a mostrar para el modo manual
cómo crear, digamos, un perfil para, en caso de tener el modelo internamente dentro de la base de datos. El proveedor no es OpenAI ni Gemini, simplemente es la base de datos, directamente la propia base de datos, database, y cuál es el modelo, el que cargué anteriormente, y el mismo vector que yo voy a utilizar, ¿no? Esto es para método manual. No voy a utilizarlo, pero lo voy a mostrar, lo estoy mostrando en este momento cómo se usaría. Creemos justamente el vector donde están mis archivos, para que él se encargue de leer y vectorizar por su cuenta. En este caso, pues yo le defino en este caso el directorio donde están todos mis archivos PDFs. En este caso yo tengo un texto y 3 PDFs cargados en este momento. Yo le digo el create vector, le estoy dando quién crea los vectores. Le estoy diciendo justamente Oracle crea los vectores. Porque uno puede definir en su servidor de aplicaciones, por ejemplo, que sea la inteligencia artificial por su cuenta que ya crea los vectores. En este caso, no. Yo quiero que Oracle se encargue de vectorizar todo. Le estoy dando vector de provider, Oracle, dónde están mis archivos, la localización, el perfil que yo creé antes, que él va a utilizar para utilizar todos mis archivos, le estoy dando ahí. ¿Qué es entonces lo que estoy haciendo allí? Estoy haciendo que ya luego podamos hacer consultas analíticas sobre objetos que están externamente, ¿cierto? Sí, externamente. El método automático de Oracle, en este caso, dentro del mismo servidor de base de datos, tengo un directorio donde tengo todos mis archivos. Es este que dice BTRFS. DB External File. Sí, bueno, ¿y qué pasa si ese directorio, qué pasa si agrego un archivo a ese directorio? Justamente, el pipeline que yo estoy creando, Oracle se va a encargar de administrar la vectorización y el manejo de los archivos de este directorio. Yo cada vez que agrego un archivo a este directorio, Oracle va a leer que, existe un nuevo archivo. Hagamos todo el proceso vectorizado de separarlo en diferentes chunks, vectorizarlo y almacenar todos los vectores. Si uno modifica también un archivo, él se va a encargar de hacer toda la vectorización necesaria. Entonces justamente lo que voy a mostrar ahorita es, le digo cuál es el tamaño, por ejemplo, el tamaño del vector. En este caso mi modelo utiliza vectores de 4096 tokens y simplemente pues ejecuto el create vector image. Y ahorita voy a mostrar lo que por ejemplo está pasando. Ahorita abro una conexión contra mi servidor Olama y voy a ver que la base de datos está conectándose y solito está vectorizando. En este caso mis 3 PDFs y mi texto, mi archivo de texto se está convirtiendo en 6 bloques, por ejemplo. Según eso ahí veo 2, 4, 6, 7 líneas creo, 6, 7 líneas. ¿Y 6, cuántos archivos son los que tienes allá? En este caso tengo 4 archivos, pero hay 6 bloques ahí que está vectorizando. ¿Por qué? Justamente porque, como mencioné, uno no te sirve vectorizar todo el archivo en un solo vector, porque puede ser que el archivo sea muy grande. En este caso, por ejemplo, yo le estoy definiendo acá, justamente entre los parámetros, cuál es el tamaño de mi chunk, ¿ya? Hasta un máximo de 1000 tokens, básicamente le estoy diciendo, ¿ya? En este caso, yo tengo 2 de mis PDFs, que son, en este caso, son 3 estados de cuenta que yo tengo subidos en mi base de datos. Tengo 2 de ellos, son muy largos, entonces él necesita dividirlos en más de un chunk para poder vectorizar este chunk. Terminó en 6 vectores. Como se dan cuenta, la base de datos se encargó solita de esto. Yo no le dije que está el archivo que separa. No, él solito se encargó de leer el archivo, vectorizarlo y almacenarlo. ¿Cómo chateo con mi data? Activo el perfil, como mencioné antes en la demo 1, y solo hablo con mi data. Ahí, por ejemplo, yo le hice un select in array. Basados en los documentos, ¿cuál es la frase clave? Por ejemplo, una pregunta simple. Quiero una consulta de un archivo en particular. No quiero que me análisis, solo dame mi información. Yo tengo, por ejemplo, un archivo txt que pide mi frase clave. En este caso, pues la frase clave es bienvenidos a la mini lesson de Cabrica. Ya me va a decir exactamente en qué archivo está, ¿ya? En este caso es un archivo de texto relativamente corto, chiquito, pues, pero aún así me puede ayudar a encontrar esta información. Pero ¿qué pasa si quiero un análisis mucho más profundo? Aquí viene el poder de la vectorización. Mira la siguiente pregunta. ¿Cuánto dinero gasté en cada estado de cuenta en comidas? Wow. Tengo 3 estados de cuenta que tienen muchos gastos. Ahora, quiero un análisis completo de estos tres estados de cuenta que yo tengo cargados. Y miren lo que me respondió. Los gastos en comida en cada estado de cuenta son los siguientes. En enero, $48, febrero, 175, marzo, 207. Como se dan cuenta, la base de datos es capaz de vectorizar tu pregunta, ir a tus archivos, ver qué vectores son parecidos, extraer la data, pasárselo a tu modelo de inteligencia artificial y que el modelo de inteligencia artificial te responda un análisis completo, en pocas líneas, de algo que en caso contrario me tomaría posiblemente más de una hora abrir toda la información, ver cada línea, ver si este consumo fue o no de
de un restaurante en un restaurante y ir sumando toda la información. La IA lo hizo en segundos. Este es el poder de la inteligencia artificial, acelerar el desarrollo impresionantemente. Esto es una consulta que simplemente antes no la podíamos hacer. Sí, o sea, no había manera, pues. Hoy en día, miren lo que está ahí está viendo, pues haciendo una consulta analítica, utilizando información no estructurada, que igual lo podría haber, en la misma consulta, haber dicho, oye, ¿y esto qué tanto afectó con respecto al saldo? Y mezclar, qué sé yo, con información estructurada. Porque es el mismo motor que mantiene la capacidad tanto de SQL como de no SQL, como de IA, todo integrado. Entonces es fenomenal, ciertamente, y digamos, la flexibilidad que da esto, pues, para crear aplicativos rápidamente, ya pues, de otro nivel, y para entregar además aplicativos también de otro nivel, porque a la final esto lo estás haciendo ahorita por un ambiente texto para mostrarlo, porque obviamente es el público, ustedes son los desarrolladores, entonces necesitan ver realmente de fondo qué está pasando, pero en la práctica pues uno coloca lo que vamos a ver en la demostración 3, ¿no? Un ambiente gráfico, un ambiente bonito, pues, en la cual está estas características pues ya disponibles en un ambiente donde, bueno, un chat, ¿no? Ahora vamos a la siguiente parte. Como mencionamos, pues el punto final de esto es llegar a un ambiente gráfico, un cliente final, no un solo SQL developer. Pues utilicemos Apex, que es justamente la manera de crear aplicaciones con Oracle. Yo actualmente considero que Oracle lo tiene de dos maneras, utilizando la inteligencia artificial en lo que es un Apex también, en lo que es el backend, parecido a lo que ya vimos, que es simplemente aceleración completa del desarrollo, donde la IA te va a ayudar a crear tu aplicación, pero no le estás presentando a la IA al usuario final. Y después está la parte frontend, donde ya realmente es la experiencia del usuario, donde vamos a darle toda esta capacidad que acabo de mostrar al usuario final a través de agentes de inteligencia artificial. Hay una precaución de cuando se utiliza RAG en frontend. Mi demo va a estar dividido en como tres partes. Primero, cómo configurar este servicio con Apex, porque obviamente Apex tiene que llegar al servicio de inteligencia artificial. Cómo, por ejemplo, utilizar la inteligencia artificial en la creación de desarrollo, por ejemplo, crear una aplicación. Y cosas más de desarrollo como CSS, SQL, etc. Y de ahí la tercera parte, que es lo que les interesa a mucha gente, es realmente la creación, por ejemplo, de un chatbot, un asistente virtual donde tú ya realmente, tu usuario final tiene acceso a todo lo que es este poder de inteligencia artificial. Comencemos. Primero, Apex tiene que poder acceder a mi servicio, mi inteligencia artificial. Porque Apex, por su cuenta, solo porque Apex esté conectado contra la base, no tiene acceso a tus perfiles que nosotros hemos creado antes. Entonces acá nosotros tenemos que darle justamente de nuevo a la creación de este perfil y cómo conectar. Entonces si nos vamos justamente a los utilizadores del Workspace, está una opción en este caso que se llama Generative AI, justamente los servicios, directamente, servicios de inteligencia artificial. Yo en el caso, por ejemplo, tengo 3 creados, pero voy a mostrar, por ejemplo, cómo se crea uno nuevo. Uno, selecciona la librería de comunicación, en este caso OpenAI. Por ejemplo, ¿dónde está hosteada mi IA? De nuevo, mi servidor proxy que se encarga de toda esta comunicación. Entonces, en este caso, 192, 168, 161 o Llama. Le doy las credenciales que ya tienen que estar creadas. Aquí, en este caso, Apex te está permitiendo ahí mismo crear la credencial o crearlas por separado y ya tenerlas almacenadas. Y también le estoy dando justamente el modelo que él va a utilizar. En este caso, pues estoy utilizando mi Kiwi 3.5, que es el que está utilizando en toda la demostración. Apex, justamente tú le das la opción de Test Connection y él te va a decir si puedes o no conectarte a ella, a esta inteligencia artificial. Y esta es la parte importante. Si tú quieres que tu inteligencia artificial sea para desarrollo, para que te ayude en el desarrollo, no solo para el desarrollo, pero que te ayude en el desarrollo, uno tiene que habilitar esta opción, Used by App Builder, que es justamente para la construcción. Quiero que esta IA me ayude en el desarrollo de mis aplicaciones. Con esta parte nosotros la activamos. Cuando nosotros activamos esto, que por cierto Apex solo permite tener uno activado a la vez, es donde la IA te va a ayudar, te va a desbloquear todas las herramientas de inteligencia artificial de Apex, ¿ya? En este caso, pues como yo ya tengo una creada, no podría darle ahorita a aceptar porque me daría error. Pero aún así, pues le doy a cancelar y yo ya tengo aquí creado justamente mi servicio de Ollama Engine Service, donde está justamente mi proveedor, mi servidor proxy Ollama y esta parte importante que está usando para mi construcción de aplicaciones. Con esto, Apex ya puede utilizar, pero no ha mostrado cómo se utiliza. Entonces, justamente, por ejemplo, ¿sabes qué? Quiero crear una nueva aplicación. Y mira, si tú no activaste de antemano el servicio, Apex te esconde. No te muestra directamente el uso de inteligencia artificial. Pero como ya lo activamos, en varias partes van a estar, por ejemplo, que hay nuevas opciones. Por ejemplo, en este caso, crear una aplicación utilizando inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que abres? Tú le das ahí y te abre un chatbox.
Uno le puede simplemente escribir directamente pues, consultas, explicaciones a Apex para que Apex te ayude a crear una aplicación desde cero. En este caso, por ejemplo, pues le estoy diciendo, por ejemplo, hola, requiero una aplicación de recursos humanos, tiene que tener un login y 3 páginas distintas para tablas de empleados, managers, departamentos. Ya. La IA se va a encargar de analizar eso y darme básicamente un control, un resumen de lo que él creería que es lo mejor. Obviamente, pues la IA nunca va a reemplazar a un desarrollador súper senior, pero te va a acelerar mucho el desarrollo. En este caso, en vez de a mano ir a crear diferentes páginas de todo el resto, pues simplemente le puedes pedir que la inteligencia artificial coja, le das la descripción y él te va a ayudar a mostrar eso. Entonces aquí, por ejemplo, le creó la aplicación y él te lleva ahí sí ya el login normal de Apex, donde ya te creó las páginas que él creería que tú deberías usar. Obviamente, pues en este chatbox uno puede escribirle mucho más. Sí, mira, quiero cambiar esta página por esta otra, utiliza esta tabla, quiero más un ambiente visual de un reporte en tales páginas. En este caso, como yo no lo escribí nada, dejé que la IA hiciera todo por su cuenta y pues me llegó una página con un for, con Interactive Grid, un clase report y un dashboard, ¿no? Por ejemplo, y cuáles son los features que él me recomendaría, por ejemplo, instalar. En este caso, pues no le voy a dar crear porque obviamente Apex sí tarda un par de minutos en crear la aplicación internamente, pero yo ya tengo, por ejemplo, una aplicación creada en este momento. Ahora, vamos a cambiar a la tercera parte. ¿Cómo le presento este poder al usuario final? Hasta aquí es la parte para ustedes, los desarrolladores. Los que estén en esta sesión de desarrollo, esto que acabaron de ver es para ustedes. Es cómo acelerar, cómo hacer que ustedes sean, pero súper más productivos, porque es lo que justamente se logra con esto, es activar las funciones de IA para desarrollo mismo. Y de hecho, vieron, o sea, imagínense los que tienen aplicativos legacy, por ejemplo, migrar cosas del corte que tienen hoy día en Fonts, en Reports. Oye, poderle, justo con ese conocimiento que ustedes tienen de sus aplicativos y poder llegar aquí en lenguaje natural y darles todo ese contexto que ya tienen, que tienen construido, hasta seguramente muy documentado, quiero un aplicativo así, así, bla, 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 y que les genere a ustedes. Claro, o sea, con el conocimiento que ustedes ya tienen, les está dando, o sea, un montón de trabajo ya hecho, que complementado ya, porque obviamente es que no es que el aplicativo ya sabe listo, ¿no? O sea, por supuesto, es acelerar el proceso, pero pues ya viene el retoque que ustedes como desarrolladores tienen que hacer para que quede todo pues debidamente conforme las especificaciones que deseen. Más es un acelerador enorme. Entonces, otra categoría, es simplemente otra categoría. Es llegar a un resultado final de una manera mucho más rápida y en un mercado hipercompetitivo como el actual es algo que es obligatorio. Tienen ustedes que involucrarlo pues para poder lograr mantenerse pues competitivos en el mercado, tener ese equipo de desarrollo que ya hoy en día produce resultados muchísimo más rápido. Es esto lo que estamos viendo este rato para los desarrolladores y obviamente eso va a tener consecuencias empresariales porque van a salir resultados mucho más rápido, ¿no? ¿Cómo nosotros le damos al usuario final acceso a la IA? Igual que en la demostración número 1 donde nosotros creamos perfiles, por ejemplo, y le dijimos, por ejemplo, qué acceso a qué tablas. Aquí toca hacer lo parecido, crear una configuración. Aquí no es perfil, sino una configuración de un agente, ¿ya? Entonces, si nos vamos en la aplicación, por ejemplo, en la parte de Share Component, en la parte de abajo vamos a poder acceder a lo que es la parte de Generative AI. Justamente acá está los servicios que nosotros ya creamos antes, podemos acceder de ahí, o la parte que nos interesa, la parte de AI Configurations. Aquí es donde uno le define qué tablas, etcétera, como parecido a lo que hicimos anteriormente. En este caso, por ejemplo, yo tengo dos, uno con mi Olama y con mi servicio de Olama y uno con servicio de Gemini. En este caso, pues estoy mostrando puro Olama, pero para mi demostración yo lo había hecho Gemini también. Cuando nosotros le damos el acceso de una inteligencia artificial, que es una herramienta muy poderosa, a un usuario final, tenemos que dar las reglas. La gente puede enloquecer con la inteligencia artificial o acceder a data que no queremos. Primero son las reglas, son las políticas de inteligencia artificial. Esto se denomina, cuando uno utiliza inteligencia artificial, el prompt del sistema. Estas son las reglas, los mandamientos, si lo quieren decir de otra manera, de la inteligencia artificial. En este caso, por ejemplo, yo le dije: eres un asistente útil para el Departamento de Recursos Humanos de Itecabarique. Tus respuestas deben ser concisas y breves siempre que sean posibles. Solo puedes usar los datos de los empleados y las columnas. No accedes ni consultes ninguna otra base de datos, información personal ni sistemas externos. Y si se requieren datos adicionales, responde con acceso denegado. ¿Por qué pongo esto? Como sabemos, nuestros modelos tienen más información que solo nuestra base de datos. Tienen información
pues, global, ¿no? Mi modelo Q1 está entrenado globalmente. No quiero que acceda a ninguna información que no sea la que yo le estoy dando exactamente. Entonces, por eso le pongo esta regla. Le digo, no puedes, y una regla adicional, no puedes responder nada sobre el salario o las comisiones de los empleados, y si alguien pregunta, diles que se comuniquen con recursos humanos. Esto es, por ejemplo, una regla para internamiento de empresa. No solo porque en un ambiente de prueba, para fines de prueba, si la pregunta contiene la palabra cat, responde normalmente agregando un miau al final. Habla gatuno, yo sabía que sí. Estas son las reglas de la inteligencia artificial. Entonces, aquí uno puede poner cuantas cosas como quieras para limitarle o darle acceso a tu modelo de inteligencia artificial, ¿ya? También le podemos pues, definir el servicio, obviamente, de quién está usando, qué modelo utilizar, cuál es el mensaje de bienvenida y las fuentes RAG. RAG significa Retrieval Augmentation Generation, donde lo que significa es que uno va a utilizar data de tu propia base de datos para que la IA te responda en base a esta data. Entonces uno le tiene que decir explícitamente a qué data tiene tu IA acceso. Si tú no le dices, por ejemplo, acá yo le dejo los RAG source vacíos, la IA va a tener cero acceso a la data de mi empresa. Entonces, como digo, seguridad sobre todo. Tú le tienes que dar el acceso a tu información. No es que la IA ahora tiene toda tu base de datos. Nunca. Obviamente, si tú le das todo el acceso a todas tus tablas, eso ya es cada persona, ¿no? Pero depende obviamente qué configuración uno quiera y este agente para qué te va a ayudar, ¿no? En este caso, pues, le estoy dando únicamente de recursos humanos y justamente voy a mostrar qué es lo que hace este RAG Source. Yo le estoy dando consultas, ¿ya? Yo le digo, tú puedes acceder a la información que te generaría este select, pero justamente quiero indicar algo. ¿Se acuerdan que les mencioné de que esta inteligencia artificial te va a ayudar en el desarrollo? Miren este botoncito que ahora aparece acá. Apex Assistance. Ahora, una vez uno configura el servicio de inteligencia artificial, todas las partes donde Apex necesitaría ayuda para generar una sentencia SQL o PLSQL, ahora existe este botón Apex Assistant, donde él te va a abrir un checkbox, como por ejemplo el que vimos en la creación de la aplicación, para que él te ayude a generar estas sentencias. En este caso, como yo ya lo demostré antes, pues no lo voy a demostrar de nuevo, y en esta demostración pues simplemente le estoy dando directamente el select a mi tabla de empleados, ¿no? En este caso, pues yo ya tengo generado este servicio, ¿no? Voy, por ejemplo, a mi página y vamos a crear el objeto con el cual mis clientes mis usuarios finales van a poder acceder. Cuando uno activa los servicios de inteligencia artificial, van a dar cuenta que ahora Apex tiene estos dos objetos nuevos. Generar texto con inteligencia artificial, generar texto como global para, por ejemplo, cuando uno quiere chatear o que la IA te genere nueva data, no la que tienes en la base de datos, sino que te genere nueva data, uno puede utilizar Generate Text AI. Pero si uno quiere, por ejemplo, que te ayude con la data que tú ya tienes, pues está la opción de Show AI Assistant, que te abre un asistente virtual. ¿Y qué configuraciones le damos a este asistente virtual? La configuración que acabamos de crear. Justamente está la parte de configuration, donde uno le puede dar uno que ya cree, o puedo crear uno nuevo en este momento. Pero, aquí cuando uno crea una configuración acá localmente, como se dan cuenta, ninguna parte le estoy diciendo acceso a mis tablas. Entonces ahora va a ser un agente que no tiene data. Entonces yo no recomiendo generar las configuraciones de ahí, sino simplemente seleccionar la configuración que yo ya creé antes de esta, justamente, ¿no? Voy a abrir mi aplicación. Y ahora tengo toda mi data, ¿no? De todos mis empleados. Pero ahora tengo dos nuevos botones. Quiero abrir, por ejemplo, mi asistente virtual. En este caso tengo uno de Ollama y uno para Gemini. En este caso estoy utilizando el personal de Ollama. Está el mensaje de bienvenida que yo le hice. Claro, uno puede chatear con este asistente virtual. Hola, ¿estás ahí? Sí, ven que te puedo ayudar. Él te va a responder. Pero también le puedes pedir que te ayude con consultas rápidas, como por ejemplo, oye, muéstrame todos los empleados contratados del último año. Él te va a mostrar la información de la tabla que tú tienes presente. Consultas básicas. Le puedes pedir obviamente que te resuma, por ejemplo, oye, esta está mucha data, solo muéstrame sus nombres. ¿Ya? Ahí te da toda la información de tus nombres, ¿no? Pero, hasta ahora consultas básicas. Pero ¿qué pasa si quiero un análisis mucho más complejo al usuario final? Mira la siguiente pregunta. Basado en mi patrón de contratación, ¿debería seguir contratando gente? De nuevo, esto es enteramente el usuario final, o sea, quien tenga su conexión contra tus servicios Apex. Mira todo lo que me responde, por ejemplo. Basado únicamente en el patrón de contratación de los datos proporcionados, observo lo siguiente. Cada año, cuando contraté, lo que vimos antes, que hay un pico de contratación en 2015, 2016, en este caso 2015, y todo el patrón del análisis. Ahora es una respuesta mucho más compleja, pero para que la gente la pueda seguir en este ambiente Apex. Pero es él extrajo la información de mi base de datos, la analizó y me respondió.
todo dentro de mi propio data center, todo el poder de la inteligencia artificial localmente. Yo no estoy conectándome nunca contra la nube, nunca mi información privada está saliendo fuera de mis propios ambientes. No fue que tocó ponerse a entrenar a la gente, no, ya es un agente entrenado. O sea, No. es eso, ¿saben? Comprenden el concepto, es otro nivel, porque es que la IA ya está en el mercado, ya está pues disponible para todos. Tan solo es ponerla, instalarla y ya tienen la capacidad de hacer esto. No es que la entrenamos, no, ya está preentrenada, le conectas con los datos y mira el tipo de respuesta que tiene. O sea, es obtener resultados a una velocidad que antes simplemente no se había visto. Dejen la imaginación volar, o sea, literal fácil, no hace falta tener mucha imaginación en realidad, ¿sí? Ya este potencial lo tienen ustedes en este momento en sus manos, a partir de que Oracle liberó la 26 ahí on-premise. Esto que acabaron de ver, ¿vieron cuán rápido? O sea, ese agente que vieron allí fue rapidísimo, así de rápido, en efecto, como lo vieron de hacer. Es eso, en efecto, es que Apex permite crear esos agentes porque la base de datos pues ya tiene esa capacidad, que fue lo que vimos en la primera parte de la presentación. Entonces, la base tiene la capacidad y Apex pues se conecta contra esa capacidad, y al habilitar justamente las características de inteligencia artificial con Apex, pues permite desarrollo súper rápido de aplicaciones, y aplicaciones que ya no tienen que estar programando para todos, sino que le entregan ustedes a través de un chat como este, le entregan pues el control al usuario para que sea él el que pueda hacer consultas mucho más interesantes que meramente las consultas estáticas que uno suele hacer, digamos, con el modelo de programación pues tradicional. Pues preguntas pues que ya hoy en día, o sea, ya puede uno habilitar, o sea, oye, no sé, mercado financiero, ¿qué tipo de cuenta está ofreciendo el mercado bancario que yo tenga similares? Fíjate, estoy mezclando información de mercado contra información de datos mismos, ¿no? Bueno, cosas como lo que hizo Luis, ¿ves? De cuánto me gasté en comida, cuánto me gasté en educación, cuánto eso es del presupuesto mío, cuánto me estoy gastando pues en eso presupuestariamente hablando, ¿no? Es eso, es esa capacidad de analizar que antes se suponía para eso todo hacíamos todo ese ejercicio pues y que sigue siendo importante. De hecho, es justo, pongan eso, imagínense encima de los cubos de información que ya tienen, ¿sí? Y denle al gerente pues que ya no meramente haga consultas sobre cubos, sino que analice la información de los cubos. Pues otra cosa, van a tener un proceso de toma de decisiones muchísimo más inteligenciado y muchísimo más veloz, más rápido, porque la misma IA pues les va a permitir acelerar pues absolutamente todo. ¿Qué se necesita para esto? 26 AI, por supuesto. ¿Sí? Todo esto que vieron pues, y de hecho todo lo que hicieron acá, como en 26 AI en sí estándar, pues va a funcionar como si no tuviera nada de lo de IA. Entonces hay que instalar, hay que hacer todo el proceso. Todo eso les podemos pues colaborar, pues ya saben, estamos pues, para servirles en hacer un montaje de un ambiente pues adecuado pues para esto. Para los que tienen versiones anteriores a la 26, prácticamente todos pues seguramente, pues ¿qué hay que hacer? ¿No? El proceso que hay que hacer es migrar como tal pues la base de datos. Pero claro, no es como que la base de datos van a migrar a la de producción, ¿no? Como todo proyecto debe seguir pues ese flujo de trabajo que se tiene en todos los departamentos de innovación, donde en un ambiente adecuado se hace el proceso que vieron cuán veloz es si se tiene la tecnología adecuada, con DB Flash Copy, con DB Flash Masking. Reciencito, por ejemplo, en una cooperativa se hizo un proceso de enmascaramiento en cuestión de 22, 25 minutos, se tenía toda la base de datos reducida al 10% y cambiado los datos pues que más eran los que tenían que particularmente pues proteger. Imagínense si uno tiene la capacidad de tener data pues a esa velocidad, data protegida ya enmascarada, para que los desarrolladores puedan hacer la magia de poner esto particularmente a funcionar, cuán rápido se pueden entregar proyectos de IA. Y eso es justamente pues lo que nosotros ofrecemos pues para ustedes, tanto conocimiento para que ustedes puedan implementar rápidamente, como tecnología también para acelerar todo ese proceso pues de adopción correspondiente, tanto en ambientes on-premise como en la nube, porque DB Flash Copy y DB Flash Masking están disponibles también como un servicio, software como servicio, pues, en lo cual, y utilizando pues nuestra nube, pueden justamente pues hacer implementaciones pues de estas, y luego obviamente con información enmascarada, trabajando en un ambiente completamente seguro, donde los oficiales de seguridad van a estar completamente a gustos de ver que su información no está siendo expuesta pues indebidamente. ¿Qué cosa no se mostró?
no se mostró lo que es el montaje en sí del servidor de IA, ¿no? Ya lo estábamos usando, ¿no? Y nos estábamos conectando. No se montó lo que es la parte del proxy. No se mostró lo que es la infraestructura y que estuviera, cómo montar pues la infraestructura que estaba pues por debajo. Por supuesto, son servicios que ofrecemos para poderlo hacer tanto en ambientes on-premise como ambientes pues en la nube, de tal manera de nuevo que se acelere junto con la tecnología pues de DB Flash Copy, DB Flash Masking. También para aquellos que no tengan versión Linux, pues la versión 26 on-premise está disponible solamente en ambientes Linux. Entonces aquellos que no tengan versión Linux no es que están limitados, no. Ahí tenemos DB Flash Copy Cross Platform y for Migration también, que les permite justo llevar su data desde otro tipo de sistemas operativos. Dice, ¿se puede traer modelos de otros proveedores de IA? Claro. Justamente, yo mostré ahorita en la demostración cómo configurar lo que es con Ollama, con mi modelo Kiwen 3, por ejemplo, y contra Gemini. Pero uno se puede conectar contra muchas inteligencias artificiales, sean en la nube o sean locales. Todos los modelos que uno podría descargar los podrías hostear en tu propio ambiente con diferentes motores, y simplemente siempre que sean compatibles con las librerías de OpenAI o Gemini o Oracle, pues uno puede conectarse y hacer que toda esta interacción funcione. Gracias, Luis Jesús. Hay otra que dice, ¿se pierde el soporte técnico de Oracle cuando se tiene la IA local? No. No. Justamente la idea es que al Oracle haber liberado pues el ambiente on-premise, no es que estamos haciendo algo, qué sé yo, truculento. No. Lo que les mostramos es cómo se hace y utilizando la tecnología que Oracle mismo liberó. Entonces, no, tranquilo, no hay... Todo el soporte está completamente pues cubierto por el fabricante. Aquí tengo otra que dice, cuando en la arquitectura mostraste que tenías un proxy reverso con NGINX, ¿ese proxy lo tenías hacia la nube, por ejemplo, para el uso de Gemini? Sí, justamente, o sea, mi proxy era un punto de contacto donde de ahí conecto hacia donde yo quisiera, ¿no? Entonces, en este caso demostré justamente, tenía contra mi servidor local de Ollama y también contra el servidor en la nube de Gemini. Entonces tenía conexión contra ambos. Una pregunta que hicieron muy importante a nivel de desarrollo, si dentro del front-end de la aplicación se puede poner un prompt para que los usuarios puedan ejecutar ahí o pedirle a la IA y que le devuelva los datos a la aplicación. Actualmente lo que mostré solo es como un agente virtual donde te muestra ahí justamente directamente en el agente para generar, al menos en el lado de Apex, para generar ya lo que son reportes. Eso creo que sería más del lado de la base de datos. Tú le puedes pedir que la IA te ayude con toda cómo generar la consulta, pero directamente ya correr la consulta, eso sí, ya la inteligencia artificial no te lo va a hacer, ¿ya? Pero sí te puedes generar ya el código listo para que tú solo lo corras y crees la consulta. Claro, pero la aplicación, o sea, la pregunta de él es, tú haces el prompt, te genera la consulta y le puedes decir a la aplicación que te ejecute la consulta y te devuelva los valores. Solo en el prompt ese que mostré del chat, sí, pero no directamente que te cree dinámicamente una página. No, Apex no va a permitir que dinámicamente crees una página. O sea, eso es para los desarrolladores, ¿no? Para los desarrolladores, sí. O sea, ya por eso, claro. O sea, hay características para el desarrollador y hay características para el usuario final. Entonces, para el usuario final es esa capacidad que vimos allí, pues que habían dos tipos nuevos de campos, ¿no? Es decir, entonces, el que se implementó es el del chat. Como ven, pues todos han implementado seguramente agentes y bueno, es eso, ¿no? Fíjense que ahí ya tenemos un agente que simplemente ponerle inteligencia artificial que ustedes quieran y tiene un agente preentrenado fantástico. Es decir, que va a poderlo encadenar contra la base de datos y contra el conocimiento que ya tenga pues preentrenado el agente correspondiente y que va a responder cosas analíticas tal cual particularmente pues como vimos, ¿no? Es ofrecer a los usuarios otro tipo de servicios más allá de los que están acostumbrados. Lo que ustedes ya conocen, todo les sirve. Es decir, que todo ese conocimiento que tienen previo pues, de programación es fantástico, ciertamente es muy útil, es la base de hecho al final pues, de que todo esto particularmente pues, esté funcionando y lo acelera completamente porque ya hay una base de datos que tiene esa inteligencia suficiente para que en desarrollo ustedes puedan alcanzar resultados muchísimo más rápido, ¿no? Ok, hubieron preguntas relacionadas con la seguridad. ¿Por qué usar on-premise? ¿Por qué utilizar cloud? Realmente se le respondió que los dos son seguros y que todo va a depender de un tema de costo más que todo, ¿no? Obviamente en on-premise va a poder tener el control de sus costos y en la nube obviamente es un tema pues de la facturación que tendrían que tener por el tema de la nube.
y qué usuarios particularmente pueden ejecutar esto, pues que efectivamente hay que darle el privilegio a los usuarios correspondientes, tanto a los objetos como al paquete de IA para poder ejecutarlo. Justamente en la demostración antes de la demostración número 1, cuando estaba mostrando la parte de cómo citar el paquete, ahí hay una opción donde uno le da permisos de ejecución al paquete de BBC Cloud, justamente al usuario que uno quiera que tenga acceso a estos sistemas. Entonces sí, obviamente uno lo puede configurar para que solo ciertos usuarios puedan utilizar la información. Sobre la seguridad de la nube, las conexiones entre tu base de datos y cualquier servicio siempre va a ser 100% encriptada, siempre va a ser seguro. Más siempre está la situación donde la gente no quiere, por ejemplo, que tu información, por más segura que sea la otra empresa donde tú estás pasando tu información, tal vez directamente no quieres que otra empresa tenga ningún tipo de acceso a tu información. Entonces ahí es donde viene justamente hosten localmente y ahora ustedes tienen control absoluto sobre la soberanía de su data. Otra pregunta que hicieron era que si esto reemplaza al Data Warehouse, ¿no? Se le respondió que no necesariamente o no exactamente reemplaza al Data Warehouse. El Data Warehouse es una base de datos donde se consolidan los datos de muchas fuentes. De hecho, lo que hace justo es complementarlo, ¿no? O sea, la IA, lo que estábamos mostrando es justamente cómo hacer que esos datos que ustedes tienen, o sea, sean ahora usados de una manera analítica que antes no se había visto, porque antes la parte analítica era muy de tipo programático como tal. Ahora, imagínense ya con eso que tienen ustedes construido y dándole la capacidad de hablar con esos datos. Todo lo que viene, todo lo que tienen actualmente es la base para que la IA dé respuestas mucho mejores. Si no tuvieran ustedes eso, pues la IA no tiene ese insumo básico, lo que tendría es ese conocimiento sin contexto, ¿no? Una IA entrenada que sirve para cosas generales, pero que va a dar respuestas generales, y si no tiene la data, si ustedes no hubieran hecho ese ejercicio de tener el Data Warehouse, pues simplemente no le podrían dar ese insumo básico que la IA necesita para poder dar esas respuestas que necesita. Entonces no es que está sustituyendo ni aplicativos, ni está sustituyendo a Data Warehouse, nada de lo que está lo sustituye, sino que lo potencia a otro nivel nunca antes visto. Preguntan si la IA está hecha, o al menos lo que estábamos demostrando nosotros, para identificar y optimizar queries pesados de la base de datos. Se le respondió de que no es necesariamente lo que estamos demostrando dentro de la mini lesson y que Oracle ya tiene herramientas de versiones antiguas, 11, 12, 18 y 19, que hacen ese trabajo de identificar y optimizar o dar recomendaciones, son los advisors con respecto a queries pesados o que tienen problemas. Aquí lo que estamos desarrollando realmente son diciéndole a la IA que me construya o que me responda a ciertas preguntas particulares que yo le estoy haciendo. O sea, la tecnología para esa pregunta en efecto ya está desarrollada, está en el mercado y es muy importante, pues ciertamente, que esté en operación, porque pues, ya vamos a tener usuarios que dinámicamente van a crear consultas y por supuesto, pues esta tecnología que ya tengan ustedes implementada para poder afinar, pues va a poder ayudarles en el proceso. Ahora, sí hay de todas maneras directamente para los desarrolladores, recuerden que son esos tres elementos. Está el running, que es el default, simplemente CL, que ella ahí colocan qué quieren preguntar y punto y coma, y ya, y ningún front, ni web, ni nada, saben. Es decir, punto y coma y ya eso está, y él construye pues el SQL. Pero está también el explain, recuerden que está el explain, que les muestra, que no se lo ejecuta, sino que les muestra, oiga, esto es lo que voy a ejecutar, y les explica justamente pues el SQL. Entonces, previamente pueden, justamente en nuestros ambientes de desarrollo, puedes utilizarlo para, digamos, obtener sentencias SQL que ustedes mismos en el ambiente de desarrollo ya las están afinando, porque están viendo por lado de la base de datos cuál es el plan de ejecución, si en efecto el plan de ejecución es el que quiere, si además es, porque fíjense en la demostración que hizo Luis, en ese CL que hay, que él puso el query, también mandó un order by, que nunca el usuario pidió, pero estuvo como chévere, pero tal vez de pronto, oye, ¿sabes qué? Yo no quería ese order by porque, pues nada, es una tarea adicional. Bueno, eso mismo, ¿no? O sea, el explain es para eso, para que el desarrollador tenga esa capacidad de saber qué es lo que está pasando y poder, digamos, tomar esas acciones en la capa de desarrollo, en la fase de desarrollo y no cuando ya está en producción. Se preguntaba en muchas ocasiones sobre el tema de los modelos, qué modelos utilizar para cada caso,
que si este modelo que estamos presentando sirve para OCR, que si sirve para optimizar los queries. Hay muchas preguntas particularmente de qué modelo utilizar para cada caso. Se le respondió que cada modelo tiene que ver con un caso específico. Listo. Sobre los modelos, lo puedo poner un poco yo. A ver, como mencionamos, cada día están saliendo nuevos modelos entrenados con la fecha más nuevos, que están entrenados para ciertas cosas, ¿no? Obviamente, por ejemplo, yo actualmente utilicé el de Kiwen 3.5 global, ¿no? Pero también existe, por ejemplo, un Kiwen 3.5 Coder, que es justamente para código específico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para desarrollar, exactamente, para análisis de código puro. Entonces sería ideal para pegarlo a Apex, por ejemplo, ¿cierto? Más para el lado de desarrollo de síntesis SQL. Para Apex sí te sirve tener uno más global porque quieres que te explique más normal, no solo puro código. Pero justamente es lo que me refiero de existe un modelo para cada situación que se le puede ocurrir. Le aseguro que existe un modelo en internet que conseguir. Pero realmente si conseguir el modelo exacto que una empresa puede necesitar, sí puede ser un arte. Que en mi recomendación toca analizar qué son los requisitos que tú necesitarías, buscar los modelos que cumplan estos requisitos y experimentar. Como yo les mencioné, cargar y descargar una inteligencia artificial es bastante sencillo, especialmente una vez ya tienes configurado tu motor de inteligencia artificial. Entonces ahí simplemente puedes coger, cambiar, con un solo comando le cambias el modelo y experimentas y ves cuál es el modelo que mejor te responde a tu necesidad de la empresa. Obviamente esto siempre va a comenzar en el área de desarrollo, que la gente experimente, mire cuál funciona, para antes de poder presentarse al usuario final. Está clarísimo. Esto es un cambio de paradigma que va a permitir que mucho más rápidamente lleguen ustedes a un resultado final. Más es un proyecto y ese proyecto pues tiene que seguir las etapas propias pues de experimentación que menciona pues Luis, donde allí les podemos con nuestra tecnología y servicios ayudar a que ese ambiente sea instalado, que esté operando, que esté funcionando, que sus desarrolladores en efecto estén pues operando y produciendo pues en efecto la celeridad que el negocio ya hoy necesita, con la competitividad que el negocio hoy particularmente pues necesita. Y parte de la tarea que hacemos justamente es pues ayudarles pues justamente para instalar pues el modelo que se ajuste mejor a sus características y enseñarles cómo experimentar con él, cómo cambiarlo si es en efecto pues del caso, ¿no? Se preguntó mucho sobre la alucinación de la base de datos, ¿sí? ¿Cómo podemos asegurarnos nosotros de que las preguntas que estén haciendo, bueno, la IA no alucine, o que cómo pueden validar que efectivamente el resultado que me está dando no sea una alucinación de lo que están preguntando? Sí, bueno, ahí justamente Luis mostró de que hay dentro de la parametrización de la IA está lo que tiene que ver la parte de, ¿cómo es? Imaginación, ¿cómo es el término, Luis? La temperatura. La temperatura, exactamente, la temperatura. Entonces, ustedes configuran la temperatura y dependiendo de la temperatura está también la certeza, digamos, respecto de la data. A ver, cuando uno utiliza un modelo, siempre existe un parámetro que se llama temperatura, no me pregunto por qué le llaman así, que se refiere básicamente a qué tanta imaginación o qué tanta variedad, como diferencia existe en tus respuestas, ¿no? Entre más temperatura tengas, la misma pregunta va a tener diferentes resultados. Pero también, ¿qué es lo que causa? Cuando uno quiere unos resultados muy, muy diferentes, también está dando autorización a la inteligencia artificial a mover ciertas cosas o tratar de desarrollar ciertas cosas. Entonces ahí es donde más temperatura, en el caso por ejemplo de desarrollo, uno no quiere ningún tipo de temperatura. En lo que respecta al análisis de datos, justamente como mostré, está justamente la sentencia de Show SQL, donde uno puede justamente ver y confirmar cuáles son las consultas que la base va a realizar. De tal manera que si tú le preguntas algo a la IA y te parece que algo no cuadra, pues justamente pides que te devuelva la sentencia, no la ejecute, y tú la puedes analizar justamente diciendo, ok, esto tiene sentido lo que está haciendo o no está haciendo lo que le estoy pidiendo que haga. Obviamente, como mencionamos, la IA puede ser una herramienta muy, muy poderosa, pero siempre va a necesitar que existe alguien que revise que la IA esté haciendo lo que necesitamos. La IA aún no lee mentes aún. Muchísimas gracias pues a todos pues por participar pues con nosotros. Pues estamos pues para servirles con nuestros servicios, con nuestra tecnología, con nuestro software, con nuestra plataforma pues en la nube. En fin, muchas gracias. Espero pues saber de ustedes pues en la próxima Mineleson.